Buenos días para todos y para todas. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Enseño porque quiero. Hoy tendremos un encuentro con María Camila Carmona Arcila. Queremos recordarles que Enseño porque quiero es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia que es liderada por UDI Educación Virtual, en la que promovemos la apropiación social del conocimiento a través de encuentros virtuales que propician el intercambio de saberes y experiencias entre la comunidad universitaria, que incluye profesores, estudiantes egresados y también la sociedad en general. El día de hoy vamos a estar, como se los mencioné, en compañía de María Camila Carmona Arcila. Ella es psicóloga egresada de nuestra alma mater y se ha enfocado en estudios de género y también se ha interesado en articular temas como la salud mental, el cuerpo y la cultura. Hoy nos estará compartiendo una charla muy interesante sobre salud menstrual y salud mental, así que agradecemos a Cami por estar aquí y te doy la palabra para que podamos compartir contigo una conversa deliciosa. Bienvenida. Muchas gracias, Cami, por la bienvenida y muchas gracias a todas las personas que están hoy aquí acompañándonos en esta conversación. Me presento nuevamente, así como dijo Cami, mi nombre es María Camila Carmona, soy psicóloga egresada de la Universidad de Antioquia, trabajo desde el campo de la clínica y la psicología social y me he interesado particularmente por la relación entre el cuerpo, las emociones y la cultura. Y bueno, yo llego como a este tema no solo desde la teoría, sino también como desde la propia experiencia. Voy a empezar contando un poco de mi experiencia y de lo que me ha llevado a interesarme por todo este tema de la salud menstrual y la salud mental y cómo se articulan. Y es que, bueno, yo desde muy chiquita empecé a tomar anticonceptivos, desconociendo las implicaciones que esto tenía, porque en su momento lo ofrecieron como una cura a algunos síntomas que yo estaba teniendo después de que llegó la menstruación por primera vez, que eran tener cólicos, ser irregular, tener acné. Entonces me dijeron, bueno, esto te va a quitar todo eso, es lo mejor. Ya también cuando más adelante inicies tu vida sexual, ya pues ya vas a estar en este proceso, entonces no te vas a tener que preocupar por nada. Y bueno, así fue durante muchos años. No sabía mucho del tema, no había tenido como ninguna alteración. Y después de 8 años de estarlos tomando consecutivamente, a una amiga muy cercana le pasa que le dio trombosis por tomar anticonceptivos. Entonces resulta que es una de las consecuencias de tomarlos de manera ininterrumpida. Entonces, bueno, eso nos alarmó un montón a las personas cercanas y yo decido como parar de tomarlos para dejar descansar el cuerpo un tiempo, pero cuando consulto me encuentro con que tenía ovario poliquístico y me dicen que lo más recomendable es que no los deje, que eso me iba a mantener el cuerpo estable, que era mejor que no me enfrentara a lo que eso significaba, los síntomas que traía y que no tenía ninguna otra opción. A mí esto me parece muy extraño y ahí digamos que empieza mi interés por el tema, empiezo a investigar por mi cuenta, a leer, a escuchar podcasts, como información que nunca había tenido, que era completamente desconocida para mí. Entonces emprendo este camino y cuando yo decido dejarlas, efectivamente pasó lo que me dijeron, llegaron un montón de síntomas súper incómodos, mi cuerpo empezó a cambiar, yo sentía que no conocía nada de lo que estaba pasando por mí y no solo pues como a nivel físico, sino también emocional. Resulta que mis emociones cambiaban todo el tiempo y yo no sabía por qué y nunca había vivido lo que algo así. Entonces, bueno, aquí empiezo a observar mi ciclo menstrual y me doy cuenta de que no es que algo estuviera mal conmigo, sino que era mi cuerpo, digamos, manifestando cosas naturales como un proceso natural. Entonces, bueno, esta observación me ha permitido conocerme un poco más a mí misma y también poder acompañar a otras personas que también son personas menstruantes. Entonces, bueno, hoy nos convoca aquí a hablar de la salud menstrual y la salud mental.
como parte, pues como una parte integral, como algo que va unido y que también quisiera que hablemos de cómo comprender los ciclos puede ser también una forma de autocuidado y resistencia. Cuando yo menciono personas menstruantes, hablo no solo de mujeres cisgénero, sino también como de mujeres trans, hombres trans, personas no binarias que también están, que también pasan por eso, que también son cíclicas y que, bueno, que si poco se habla de este tema, sobre todo sucede como con las diversidades y que es importante también hablarlo, visibilizarlo y bueno, que hablemos sobre eso. Eh, bueno, inicialmente quiero que hablemos de lo que es el ciclo menstrual. Generalmente nos enseñan que el ciclo menstrual es solo el momento del sangrado, cuando nos viene la menstruación y no nos enteramos de que el resto del tiempo también están pasando un montón de cosas en el cuerpo. Es un proceso continuo que se da en la etapa reproductiva de las personas. Inicia el primer día que sangramos. Esto me parece importante porque yo no sabía cómo se contaba, o sea, desde qué momento se cuentan los días, porque también solíamos escuchar que el ciclo dura 28 días. Es raro que en una mujer, pues en una persona menstruante, suceda así, que dure solo 28 días. Realmente hay como un rango un poco más amplio y sigue siendo saludable como desde los 25 días hasta los 35 días, sigue siendo saludable y pues igual está cumpliéndose la ciclicidad. Entonces, el primer día que sangramos vendría a ser el primer día del ciclo y el último día que antes de que venga la siguiente menstruación sería el último día del ciclo. Hay diferentes fases en el ciclo. Está la fase menstrual. Yo les voy a ir como diciendo, aparte de lo que pasa en el cuerpo, cómo nos sentimos generalmente en ese momento. Entonces, en la fase menstrual se elimina el revestimiento del útero, que es pues el endometrio que sale durante la menstruación. En esta fase solemos estar un poco más cansadas, estamos más introspectivas, hay más sensibilidad. Luego llega la fase folicular, que es cuando el cuerpo se prepara para una posible ovulación. Aquí empieza a subir la energía, hay mucha claridad mental, estamos más creativas, hay más apertura para aprender cosas, para socializar. Y luego llega la ovulación, que es cuando el óvulo es liberado del ovario. La ovulación realmente es un proceso que dura muy poquito tiempo, dura de 24 horas a 48 horas. Y en este momento hay, la libido está más alta, hay como más deseo, muchas ganas de hacer cosas diferentes, de hacer actividades. Y luego llega la fase lútea. En la fase lútea hay como un descenso de toda esta energía que estaba arriba y es cuando el cuerpo se prepara para la fecundación en caso de que haya un embarazo o se prepara para la siguiente menstruación. En este momento se suele sentir más sensibilidad porque estaba pues pegadita de la menstruación. Hay más honestidad, pasa mucho que en esta fase, digamos, somos más sensibles o hay como más tristeza o enojo, irritabilidad. Y solemos decir como, "Ah, eso es porque estoy premenstrual o estoy en la fase lútea, ya esto se me pasa en una semanita". Pero es importante prestarle atención a esos sentimientos que llegan en ese momento, los pensamientos, como que eso es señal de algo y que me parece importante mencionarlo aquí porque sé y he escuchado también en mi proceso como, bueno, eso es porque estoy en la fase lútea, eso es porque me va a venir, entonces no le presto atención, pero resulta que es algo más profundo que a veces nos está dando un mensaje también el cuerpo desde ese lugar. Bueno, aquí hay como una gráfica que me parece muy interesante que revisemos porque nos muestra gráficamente, explícitamente, que no somos lineales. Entonces aquí vemos cómo pasa, pues como desde la fase preovulatoria, la ovulación y después como en la caída. Entonces esto pues son como las hormonas que suben y bajan, que están en una danza constante. Y bueno, esto de no ser lineales me parece muy importante porque hay una necesidad o digamos un mandato de que seamos o funcionemos igual todo el mes, incluso desde nosotras mismas.
como que queremos tener la misma energía, queremos tener las mismas ganas de socializar, pero pues nos damos cuenta que desde lo biológico no sucede así. Eh, en las, en las primeras fases del ciclo, que serían la fase folicular y la ovulatoria, la hormona del estrógeno es la que está más presente. Es también conocida como la hormona del adolescente porque estimula la producción de oxitocina, que es la que nos hace sentir el amor, el apego, la excitación, empatía. Entonces, en esta fase, como les decía antes, hay más energía y creatividad, deseo de socializar, de comunicarnos, hay más deseo sexual. Y cuando estamos ya en la fase lútea o en la menstruación, la que es la protagonista en ese momento es la progesterona, que es conocida como la hormona abuela. Esto me pareció muy lindo porque me permitió mucho aprender y asociarlo, porque la hormona abuela se denomina así porque es muy auténtica. Es como un momento donde lo que les mencionaba antes de la tristeza o la indignación o el enojo o esas emociones que a veces nos incomodan transitar aparecen, pero aquí no las podemos evitar. Es como que esto sale y lo vamos a sentir y tú verás cómo lo gestionas, si lo evitas o no, que por eso les decía que es interesante prestarle atención, puede ser en otro momento del ciclo, como que estemos más dispuestas a esa apertura, pero que es bueno que no lo ignoremos. Y bueno, en esta fase del ciclo queremos descansar, no queremos socializar, es un momento para consolidar lo que se aprendió en la fase anterior, entonces en las primeras dos fases donde estamos aprendiendo cosas, saliendo con personas, conociendo, como que en este momento tenemos el espacio para interiorizarlo, para estar como más adentro. Bueno, aquí podemos ver eh, en esta imagen que el ciclo ovárico está regulado por dos partes fundamentales del cerebro, que son el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropina, que es la que regula la producción de hormonas por parte de la hipófisis. Es muy normal que solo hayamos escuchado del estrógeno y la progesterona, casi no se habla de estas hormonas, pero también está la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las encargadas de darle las instrucciones al ovario. Entonces aquí podemos ver que estas instrucciones llegan al ovario y no solo se encargan de lo que pasa en el útero o de lo que pasa con la menstruación o el embarazo, sino que también se van a la piel, al intestino, a los huesos, a los vasos sanguíneos, o sea, tienen que ver con toda la salud, pues como de las personas menstruantes. No se queda solamente ahí, sino que todo este ciclo también está regulando y mandando señales para otras cosas que están sucediendo en el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa o qué cosas, qué factores alteran el ciclo menstrual? El ritmo se altera o se suprime por el uso de anticonceptivos hormonales, porque estas hormonas sintéticas inhiben la ovulación, que es lo que estamos buscando. Como si estamos evitando quedar en embarazo, lo que vamos a hacer es impedir que ocurra la ovulación, entonces no hay realmente un sangrado, digamos, no hay una menstruación, sino que lo que ocurre es que cuando se están tomando, digamos, las píldoras placebo o se suprime, se pausan las pastillas, lo que pasa es que la respuesta del endometrio es suspender, es como es una respuesta a esta suspensión de hormonas del endometrio. Entonces baja, hay un sangrado o no, lo es muy común que también las personas que tomen anticonceptivos hormonales no tengan ningún tipo de sangrado, que sea muy leve, porque es una respuesta a eso, pero no sería entonces una menstruación como tal, que la menstruación, como vimos, es como la respuesta a lo que sucede durante la ovulación. Eh, bueno, con esto de los anticonceptivos, me parece importante señalar que no es que sean malos, sino que es necesario conocer qué sucede en nuestro cuerpo cuando los estamos tomando o cuando decidimos tomarlos, porque si bien hace que se detengan un montón de procesos necesarios para la salud, también han sido, digamos, en muchos momentos una herramienta de libertad. Digamos, anteriormente
muchas personas, muchas mujeres no podían decidir sobre su cuerpo, sino que, digamos, sus parejas querían tener y tener hijos, pero ellas ya no querían o eran conscientes de lo que eso implicaba y no podían simplemente negarse. Entonces también aparece esto como una herramienta para que ellas puedan decidir sobre su cuerpo y recuperar un poco esa autonomía. Entonces, como lo más importante es que sepamos qué sucede cuando los tomamos y ya desde el conocimiento tomar la decisión, que por ejemplo en mi caso y en muchos que he escuchado cuando he tenido conversaciones alrededor de este tema, es que no sabíamos que eso pasaba, o sea, no sabíamos que había alguna implicación, alguna consecuencia, no sabíamos que esto tenía que ver con la salud ósea y muscular también, sino que pensábamos que era solo, ah, bueno, esto me va a permitir no quedar embarazada mientras tanto y ya. Y otras cosas, digamos, buenas que ofrecen cuando se consumen, que son como vas a tener la piel más bonita o no vas a tener dolores, bueno, como esto de la estabilidad, que es como una ganancia en un sistema también que nos pide ser productivas 24/7, que no nos permite, digamos, tener estos cambios que se tienen naturalmente. Entonces, bueno, si bien ha sido una herramienta de libertad, también es cierto que ha sido una forma en la que se ha medicalizado, digamos, el cuerpo menstruante. Bueno, como factores internos que pueden alterar este ciclo están algunas enfermedades endocrinas que tienen que ver, por ejemplo, con la glándula de la tiroides, cuando hay hipotiroidismo o hipertiroidismo, se disminuye la señal que manda el cerebro que les mostraba aquí, se disminuye esta señal que manda la hormona de gonadotropina, entonces eso hace que baje la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, al esto disminuir, no se da la ovulación, entonces, por lo tanto, no hay un ciclo o no hay un ciclo regular, porque puede pasar que también sea irregular. Otra enfermedad endocrina que puede alterar el ciclo es las que tengan que ver con el cortisol. El cortisol es muy importante para las funciones metabólicas y antiinflamatorias. Entonces, cuando el cortisol está muy elevado, el cuerpo lo toma, el hipotálamo, al detectar este estrés, lo toma como que hay que proteger a la persona, como priorizar la supervivencia por encima de la reproducción. Entonces, cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, está muy elevada, también hay, se puede alterar el ciclo menstrual. Como factores externos están la alimentación que llevamos, el ciclo del sueño, también, digamos, duelos que se estén viviendo. No sé si alguien aquí ha experimentado que cuando ha estado muy triste o ha pasado por situaciones muy estresantes o la pérdida de alguien a quien se quería mucho, llega como que hay un cambio en el ciclo. No llegan los días que llegaba si eres una persona regular, como que hay más dolores, como que hay una alteración ahí por ese lado. Mm, y también hay algo que se llaman disruptores endocrinos, que son unos componentes que están en ciertos alimentos, en cosméticos, en elementos que usamos normalmente que también afectan eso. Eh, Esto también como que se puede revisar si les interesa, como ver qué son disruptores endocrinos o qué componentes pueden buscar y aparecen los nombres específicos y también los podemos ver en los ingredientes de las cosas que usamos. Mm, bueno, aquí puse que el ciclo menstrual es una expresión permanente y visible de la salud psicoemocional, porque como bien lo vimos, las Cami, hormonas influyen. Hola. discúlpame que te interrumpa, es que por aquí tenemos una mano levantada de Cintia, aunque bueno, la bajó. Hola, muy buenos días. No solamente era como una pregunta cortica, si me podría recordar los inhibidores de qué. Solamente era eso, que no lo alcancé como a escuchar muy bien. Que están en presentes en algunos alimentos. Ah, ok. Se llaman Gracias. disruptores Gracias. endocrinos, que son Disruptores estos. Sí, que son estos componentes que alteran el equilibrio hormonal y que están presentes en algunos alimentos, en cosméticos que usamos, como el champú, el jabón, el maquillaje.
Listo, Listo, muchas gracias, solo era eso, gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces, como vemos, las hormonas influyen mucho en nuestro estado de ánimo, pero no lo determinan. También es importante mencionar esto porque lo que sentimos también está mediado por el entorno, la historia personal, las exigencias sociales. Entonces, suele pasar que le echemos la culpa a las hormonas y digamos como, no, yo me estoy sintiendo muy mal, es porque estoy en esta fase del ciclo y nada que hacer, esperemos que se me pase, pero también podemos estar dejando de lado un montón de cosas que están pasando en nuestro contexto, que estamos sintiendo internamente, que también hacen que de pronto se intensifiquen en ciertas fases del ciclo. Bueno, hay aquí eh, está el diagnóstico, bueno, entre el diagnóstico y la patologización traje dos términos que son comunes, sobre todo el SPM, que es el síndrome premenstrual, que son los síntomas físicos y emocionales que aparecen en esta fase lútea. Entonces, se le llama síndrome premenstrual cuando es un poco más intenso de lo normal, cuando hay más irritabilidad, más cansancio, más tristeza. Entonces, lo nombramos así, como estoy en el síndrome premenstrual, estoy premenstrual y lo empezamos a normalizar desde ahí porque se siente así en la en la fase lútea, sobre todo previo a la menstruación. Pero también existe el trastorno disfórico premenstrual. Este trastorno es reconocido clínicamente, está en el DSM-5 porque realmente incapacita. O sea, estos síntomas que se sienten en el síndrome premenstrual o en la fase lútea se sienten de una manera tan intensa que de verdad las personas no pueden seguir con su vida normal en esos días. Incluso, pues es necesario en muchos casos que sea medicado. Entonces, quería también traerlos porque es importante conocerlos, son más comunes de lo que nos imaginamos y también un poco como la pregunta o la reflexión de cuándo es un trastorno individual o cuándo es solamente un cuerpo que es sensible a un entorno que no permite descansar. O sea, también como esta exigencia de funcionar todos los días igual se convierte en algo violento porque nos exige seguir como si fuéramos una máquina. Entonces, ¿qué pasa cuando llega esta señal de nuestro cuerpo, que es natural, que nos pide una pausa? Aquí llega mucho sufrimiento y culpa porque empezamos a sentir que no funcionamos igual o digamos en la semana donde estaba folicular o ovulando, me estaba yendo súper bien en el trabajo, me rendía todo, tenía muchas ideas, pero resulta que esta semana pues ya bajé el rendimiento y no sé por qué, yo tenía que estar respondiendo igual que en esa fase. Entonces llega la culpa o la sensación de señalarnos o incluso pueden señalarnos desde otros lugares, desde afuera, no sé, los compañeros, los jefes, pero estamos desconociendo esto. Esto es complejo porque reconocemos que hacemos parte de un sistema y que hay que seguir funcionando, que tristemente no siempre podemos decir, pues me voy a descansar estos días, sino que tenemos que seguir respondiendo, pero el hecho de escuchar el cuerpo ya está haciendo algo diferente. O sea, estamos marcando una diferencia desde reconocer que lo que nos está pasando no es que estemos mal, no es que estemos locas, no es que nos faltan, no sé, como cosas, nos falta motivación o algo por el estilo, sino que es algo natural. Listo. Cuando hablamos, cuando ya empezamos como a enlazar el cuerpo político, como la cultura, el género y la menstruación, nos damos cuenta que históricamente la menstruación ha sido un tema que ha sido silenciado y estigmatizado, que nos enseñaron a esconderla, a verla como algo sucio, algo vergonzoso, que incluso hay mitos o creencias que me gustaría que si han escuchado alguno, lo comenten por ahí. Yo les traje un pasaje de la Biblia, por ejemplo, que me parece muy impactante. Se los voy a leer. Dice, la mujer que tenga su menstruación será considerada impura durante 7 días. Si alguien toca a esa mujer o toca su cama o cualquier otro mueble que ella use, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante 7 días, pues la impureza de ella pasará también a él. La cama donde se acuesten quedará también impura.
La mujer que tenga una hemorragia durante varios días fuera del tiempo de su menstruación será considerada impura. También se considerarán impuras la cama donde se acuesta y la silla donde se siente. Todo el que toque esos muebles quedará también impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Entonces también esto me pareció muy impresionante porque son también creencias o cosas que están ahí hace durante siglos y que también empiezan a marcar algo en lo que sentimos o cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, he escuchado también que las mujeres con la menstruación no deberían entrar a la cocina o no deberían cocinar o que no deberían cargar a los bebés. No sé si esto tenga como algún sustento válido, pero dicen que no, o sea, si tienes la menstruación no deberías cargar un bebé. Bueno, como un montón de cosas así que se han normalizado, que empezamos a escuchar y empezamos a creerlas y pues esto también afecta la relación con nuestro cuerpo porque empezamos a sentir que nuestro cuerpo es un problema o es algo que hay que controlar. Entonces esto genera que desconfiemos de él, que nos desconectemos de él y que sintamos que en esos días que menstruamos, porque claro, solo le prestamos atención a esos días, estemos asqueadas, no le digamos a nadie, si nos estamos sintiendo mal, pues nos tomamos una pastilla y seguimos como si nada pasó, lo ocultamos, nos sentimos avergonzadas. Entonces, por eso también hablar de salud menstrual es hablar de política corporal, de cómo el patriarcado y el capitalismo nuevamente ha medicalizado el cuerpo menstruante, reduciendo estos procesos naturales a problemas que hay que corregir. Entonces aparecen las soluciones que son muy las pastillas, los métodos anticonceptivos, que como ya les mencionaba antes, no se trata de satanizarlos, sino que también cuestionarnos cómo los estamos usando y cómo nos los venden, como también para estar estables y poder funcionar, pero entonces, ¿qué pasa conmigo el resto del tiempo? O sea, ¿qué pasa con las emociones que debería sentir? ¿Qué pasa con los otros procesos que también se están, digamos, evitando internamente? Cami, por aquí Entonces, recibimos un par de comentarios y una pregunta también con relación a lo que tú nos estás invitando como a pensar. Y Cintia Cuara nos dice, cuando se está con la menstruación no se puede cosechar frutas porque se seca la planta. Es algo que se escucha muy frecuentemente. Y Jennifer nos comenta, o no se puede cortar el cabello a otras personas. Yurani se está haciendo una pregunta y dice, buenos días, ¿cómo puedo dejar de planificar sin que mi pensamiento me afecte en mi vida cotidiana? listo. No, eso que mencionan de cosechar las plantas y hace parte de esas creencias de que se vuelven tan normalizadas que entonces, claro, se asocia a algo negativo. Si no puedo cosechar plantas, no puedo cocinar, no puedo hacer como las cosas que hago normalmente, entonces también es algo incapacitante. Bueno, la pregunta con lo de dejar de planificar y lo que implica, eso también es una pregunta muy importante porque como hemos conversado hoy, hacemos parte también de un sistema en el que lo que funciona es ser estables y lineales. Entonces, a veces lo que implica empezar a explorarnos o a conocernos después de mucho tiempo de no hacerlo es todo un reto. O sea, también es importante buscar compañía ahí, o sea, buscar digamos, alguna ginecóloga que te pueda acompañar desde la terapia también, porque seguramente van a haber cambios y no sabemos cómo reacciona el cuerpo, porque también eso es otra cosa que es como un cuerpo completamente desconocido y no sabemos qué emociones vayan a surgir, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo físicamente. Entonces yo diría que es importante buscar acompañamiento, como hacerlo de forma acompañada si tomas la decisión de hacerlo, porque también es muy válido tomar la decisión de no hacerlo, o sea, es difícil porque sabemos lo que implica, o sea, ya vimos cómo se ve incluso internamente en el cuerpo todos estos cambios. Bueno, igual al final yo les dejo como algunas recomendaciones, pues también como lugares a los que pueden acudir o preguntar o hablar más del tema si les interesa, porque pues sabemos que es algo de lo que no se habla mucho. Eh, bueno, ya retomando un poco aquí como lo del cuerpo político y como estas concepciones que hemos escuchado, también una forma como de recuperar la salud menstrual y mental es como
devolverle la dignidad y el placer al cuerpo que menstrua, reconocerlo no como algo defectuoso, sino como algo que me está dando un mensaje y que también lo puedo acompañar. Entonces, cuando estamos en un entorno que premia la productividad constante, poder escuchar los ritmos de nuestro cuerpo también es un acto de resistencia. Como mencionaba ahorita, no podemos descansar cada que queramos porque tenemos que responder también como a estas exigencias, pero el solo hecho de reconocer ya es como sostener una pequeña resistencia, como dentro de lo que nos es posible. Cuando alguna compañera del trabajo, por ejemplo, nos dice, ay, mira, es que estoy premenstrual, entonces estoy un poquito bajita de ánimo. Entonces, como quieres tomarte una aromática, que necesitas, como también abrazar eso en las personas que nos rodean y con nosotras mismas, como si yo ya sé que estoy en esta fase y que no voy a funcionar igual que cuando estoy folicular, pues entonces en esta fase me trato con más cariño, con más calma, me permito tener más pausas y eso ya implica un cambio, o sea, es como un granito de arena también como en esto que podemos hacer. Eh, bueno, y aquí ya como, digamos, algunas opciones para reconectar y tener en cuenta este autocuidado. Les traigo, por ejemplo, el uso de productos de higiene menstrual como la copa menstrual o la ropa interior absorbente. También se ha encontrado que en los productos como la toalla higiénica menstrual desechable o los tampones, hay algunos componentes que funcionan como disruptores endocrinos, que a veces generan más cólicos, que generan mal olor, que generan irritación y bueno, también con el medio ambiente son un poco menos amigables. Entonces también el empezar a usar productos diferentes también es como una forma de empezar a reconectar con nuestro cuerpo eh, desde otro lugar. Hidratarse y comer alimentos nutritivos. También está comprobado que hay ciertos alimentos y bebidas que ayudan muchísimo en ciertos momentos del ciclo, sea con los dolores, con síntomas emocionales y que hace que también sea como más amigable. Esto es muy interesante porque también varía de persona a persona. Yo he escuchado desde amigas que me dicen que comer chocolate les ayuda un montón y otras que me dicen, si yo como azúcar esos días, yo ya sé que me van a dar unos cólicos horribles. Entonces también empezar a conocerse desde ahí, como qué actos hago, qué actividades, qué comida o bueno, como qué cosas específicas en el día a día hago que me ayudan o no. O sea, o me intensifican síntomas o los disminuyen. Bueno, hacer ejercicio suave, esto también lo menciono porque en este discurso de que tenemos que ser siempre iguales y ser productivas y funcionar igual, todo el tiempo también está esto de, es que si yo entreno, digamos, yo alzo pesas, yo puedo con eso todos los días y voy a funcionar igual y voy a hacer el ejercicio igual siempre porque yo soy capaz y esto no es una enfermedad y no me tiene por qué incapacitar. Es cierto que no es una enfermedad, pero también es cierto que hay unos cambios que no son exageraciones, que no nos los estamos inventando, sino que también es bueno reconocer que en ciertos momentos del ciclo necesitamos más calma y más suavidad. Descansar sin culpa, como les decía, si digamos hicimos un plan en la fase folicular o cuando estábamos ovulando y dijimos quiero irme de rumba con todo el mundo y luego resulta que me coge ese plan en la fase lútea o menstrual y yo ya no quiero salir y yo solo quiero estar en mi casa acostada o solo quiero irme a tomar un café y estar tranquila con una amiga, es como no culparnos por eso. O sea, también es interesante poder tener en cuenta, digamos, el ciclo para los planes. O sea, eso sería como algo muy ideal. Escribir o dibujar cómo nos sentimos en cada fase del ciclo también nos permite conocernos mucho. Sentir autocompasión, eso de tratarnos con la misma ternura con la que tratamos a los demás. A veces nos damos muy duro a nosotras mismas en esos momentos, lo que les decía de por qué no me está dando, por qué no tengo la misma energía. A veces cuando es una amiga o alguien cercano que está sintiendo algo así, somos más amorosas. Entonces como que la aceptamos, la validamos, pero con nosotras mismas no. Y bueno, esto de reivindicar el placer es también que conocer el cuerpo, habitarlo, permitirse descansar.
hace parte de reivindicar el placer y la salud mental como parte de ese placer de un cuerpo que menstrua y que es cíclico y que tiene un montón de cambios constantemente. Bueno, aquí hay unas recomendaciones para registrar el ciclo. Lo pueden hacer manual, pero también hay aplicaciones como estas que les dejo aquí. Está Flow, Club, Mi Ciclo, Calendario Menstrual. Igual pueden buscar, hay bastantes. Es muy interesante porque si son regulares les permite como predecir cuándo estarían menstruando u ovulando. Les permite poner cómo se sienten en cada momento. Entonces también les permite hacer como esta reconocimiento del que les hablaba ahorita, como ve, a mí me dio muy duro la menstruación el mes pasado, pero este no tanto, qué cosas diferentes hice. Entonces ahí en el ciclo puedes registrar como qué alimentos, si tomaste suplementos, si sistemas de ejercicio, como qué cosas ayudan y qué cosas no tanto. Y bueno, la terapia también a mí, por ejemplo, como psicóloga, me ha funcionado mucho, como les he contado, no solo en mi proceso personal, sino para acompañar a personas que también transitan esto, porque nos damos cuenta que la salud mental y la salud menstrual están enlazadas. Entonces, con mis pacientes, esto es un tema fundamental, es cómo está tu ciclo, qué cambios hay, estás tomando anticonceptivos o no, hay temas de tiroides, de cortisol, pues como otras cosas que también porque hacen parte integral como del proceso. Y aquí les dejo como colectivas de ciudad que pueden buscar, que hablan de estos temas, que hacen como juntanzas para conversarlo, talleres, cosas muy interesantes y asimismo como están acá escritas, aparecen en Instagram. Está Cuidarte, están Princesas Menstruantes, Mujeres y Plural y Disruptivo, que ahí hago la cuñita, yo hago parte de la colectiva de Plural y Disruptivo. Somos un grupo de psicos que acompañamos, obviamente, no solo procesos desde este lugar, sino también desde muchos otros. Bueno, ya como unas reflexiones finales que se han conversado durante la charla, está sobre todo aquí la necesidad de diseñar procesos laborales y educativos, considerando a las personas menstruantes con sus fases enérgicas y creativas y cómo impacta lo que nos rodea, que sería muy interesante como usar el ciclo menstrual como una herramienta de transformación, como lo importante que es que usemos esos momentos de creatividad para crear cosas y luego en la otra fase podamos usarlo para interiorizar o para hacer otras actividades, como que no tiene que ser algo negativo necesariamente, sino que nos puede ayudar, que es muy necesario que ojalá suceda. Y bueno, ya para cerrar y darles espacio pues como a sus comentarios o preguntas, les quería dejar las preguntas de cómo viven su ciclo, cómo se acompañan y esta frase que a mí me parece muy importante, que es sanar la relación con el ciclo, es sanar la forma en que nos tratamos, como darnos cuenta de que a veces tenemos muy interiorizado el sistema, la productividad y nos damos muy duro y que cuando sanamos esto y nos reconocemos como personas cíclicas, empezamos a sanar también esa forma en la que nos tratamos constantemente. Entonces ya abiertas sus comentarios, te escucho Cami si tienes algo por leerme. Gracias, Cami, por tu intervención. Creo que es muy valioso este espacio también para quienes nos reconocemos como personas menstruantes y pues también atravesamos como todos estos procesos cíclicos que a veces no nos hacemos estas preguntas también como desde un lugar crítico y reflexivo. Bueno, pues aquí mi invitación es a que puedan participar también por el chat o si quieren abrir el micrófono pueden levantar la mano y yo ya habilito también el permiso para que puedan intervenir. Y me gustaría mucho como conectar también toda esta conversación que tú estás haciendo, no solamente para que nos animemos las mujeres menstruantes que estamos aquí, sino que también invitemos a otras personas a que puedan responder estas preguntas según pues como la experiencia que han tenido en sus círculos cercanos, familiares o amistosos, de cómo ven que otras personas viven el ciclo o cómo acompañan ustedes también a estas personas menstruantes que viven su ciclo. Entonces, bueno, por aquí estaremos muy encantadas de escucharles y de leerles.
Isabela Montoya dice, cómo armonizar y seguir tomando pastillas con el cuidado del ciclo? Esa me parece muy importante. También quería como dejar ahí el mensaje de que reconectar con el ciclo no es necesariamente dejar de tomar anticonceptivos ni volver a lo natural como de forma dogmática, porque así tiene que ser, sino aprender a escuchar el cuerpo, sea cual sea nuestra forma de vivirlo. O sea, también hay cosas que se siguen sintiendo, hay un montón de procesos que también están de pronto de forma diferente, pero también identificar qué pasa en tu cuerpo constantemente. O sea, puede que no seas estable todo el tiempo a pesar de que tomes anticonceptivos hormonales. Entonces también funciona lo mismo, las recomendaciones de escucharte, de escribir, de ser atenta a lo que sientes, de no culparte, de no exigirte cuando sientes que no funcionas igual que el resto de días, cuando tenías un plan pero no tienes la misma energía. Creo que también igual lo de el ejercicio, no necesariamente siempre con la misma intensidad, la alimentación, como los mismos cuidados, creo que funciona muy similar. No se trata de que solo pase en las personas que no toman anticonceptivos hormonales. Igualmente, eres una persona cíclica y estás transitando por un montón de cosas internamente. Gracias, Cami. Bueno, recibimos otras dos preguntas. ¿Qué hábitos puedo tener en la fase lútea para que los cólicos de la menstruación no sean tan dolorosos? Y Mariana Duque, bueno, nos hace un comentario que le parece muy valioso el espacio, muy bacano. Muchas gracias. Tiene dos dudas. ¿Podrían, por favor, repetirme cuáles son los productos de aseo y cosméticos que pueden alterar el ciclo? Y también te preguntan qué opinas sobre el método anticonceptivo de la T de cobre que no tiene hormonas. Listo. Bueno, los hábitos en la fase lútea para que los cólicos no sean tan dolorosos, creo que tienen que ver mucho con el descanso. La alimentación también influye muchísimo. Yo no soy médica, digamos que la información que les comparto aquí es más como para que me parecía importante que viéramos lo que pasa en el cuerpo para enlazarlo como con la salud mental. Yo soy psicóloga, pero igual como en las investigaciones que he hecho he encontrado que comer alimentos antiinflamatorios ayuda mucho, tomar bebidas también calienticas, que tengan canela, pues como que hay ciertas, digamos, alimentos que ayudan. Eso también es fácil de encontrar. Pueden buscar como qué alimentos eh, me pueden ayudar en la fase lútea o cuando estoy premenstrual. Pero sobre todo eso, no consumir azúcar refinado o grasas saturadas, eso sí está también comprobado que inflama mucho, entonces es probable que eso aumente el dolor en esa fase. Listo, y Mariana, muchas gracias también por tu comentario. Listo, lo que hablamos que contienen los productos de aseo y cosméticos se llaman disruptores endocrinos. Hay varios componentes que están ahí, pero también puedes consultar disruptores endocrinos y te aparecen qué componentes son y ya si quieres estar pendiente, puedes revisar los ingredientes, digamos, en los alimentos o en los cosméticos que usas, a ver si coinciden, si están. Pues yo creo que en este momento es muy difícil que no haya alguno en las cosas que usamos, pero sí podemos, digamos, disminuirlo lo más que podamos. Entonces esa puede ser una forma. Y ¿qué opino sobre la té de cobre que no tiene hormonas? Creo que también es muy válido buscar la opción de anticonceptivos que no son hormonales. Eso hace que sigas teniendo tu ciclo de forma natural. Entonces, me parece súper chévere poder usar también esos métodos que nos previenen un embarazo si no queremos tener uno y también nos permite continuar teniendo como esta naturaleza del proceso cíclico. Gracias, Cami. Bueno, por aquí tenemos en el chat otros comentarios. Jennifer nos pregunta, ¿estos colectivos brindan asesoría holística para tratar diferentes afecciones? Catalina nos dice que tan bueno es complacer los antojos. En mi caso, esos días se me antoja mucho el chocolate. Y Natalia nos agradece también por este espacio y nos deja una pregunta y es, ¿cuáles son esas recomendaciones para abordar el tema de la salud menstrual en espacios laborales? Si quieres, pues nos va respondiendo que Natalia nos deja otra pregunta,
pero como para ir hilando también pues como tu mensaje. Listo. Bueno, en estas colectivas hay muchas que son más desde lo social, pero igual creo que pueden tener contactos de, de lugares que sí pueden brindar, digamos, asesorías más desde lo médico, porque ha sido complejo, incluso en mi caso, cuando yo quise dejar de tomar los anticonceptivos hormonales, a mí me costó mucho encontrar personas que lo acompañaran, porque digamos que los médicos tradicionales no estaban muy de acuerdo con que lo hiciera, entonces busqué por diferentes lugares, pero pueden tener más conocimiento sobre quienes pueden acompañar esos procesos. También, pues, tengo conocimiento de una ginecóloga, pero ya está en Cali, que es una ginecóloga funcional que lo hace como de una manera muy natural. Voy a buscar cómo es su Instagram y también, pues, se los voy a dejar en el chat para que, en caso de que les interese, puedan contactar con ella y si no, también pedir recomendaciones. Creo que también entre ellos se empiezan a identificar. Listo. ¿Qué tan Bueno, bueno es complacerlos? no, dale, dale, te Cami, iba a recordar la pregunta, te iba a recordar la pregunta. listo, si aquí la estoy viendo, de qué tan bueno es complacer los antojos. Eh, Creo que ahí funciona mucho lo que les decía de registrar su propio proceso. Como les contaba, tengo amigas que me dicen que el chocolate les da tranquilidad esos días, les quitan los dolores y como que es un abracito para el alma en esos momentos donde están bajoneadas o el cuerpo está doliendo un poquito. Entonces, si a ti no te hace ningún daño, súper bien, pero si tú sientes que por el contrario, cuando lo consumes, hace que te duela más, entonces sí es bueno que busques otras opciones como para suplir el chocolate, de pronto chocolate con más cacao o bueno, otras opciones que te puedan ayudar a suplir como ese antojo. Sigue la de Jennifer, ¿cierto, Cami? Ya nos deja aquí un comentario también muy valioso y es que le parece muy espectacular este espacio. Justo se estará dando un regalo de la desintoxicación de su cuerpo luego de tomar demasiados años las pastillas. Su psicóloga y nutricionista siempre le piden dejarlas por sus procesos y por miedo al embarazo y sus emociones no lo ha hecho antes, pero por su bienestar y conexión con el cuerpo de manera natural está priorizado. Y bueno, ya tenemos entonces aquí las preguntas de Natalia, es cuáles son esas recomendaciones para abordar el tema de la salud menstrual en espacios laborales y cómo evitamos que esta conversación se perciba como la excusa o una justificación que ponga a las personas menstruantes en desventaja en términos de productividad percibido en estos espacios laborales. Listo. Primera, Jennifer, muchas gracias. Qué bueno que hayas tomado la decisión, sobre todo es lo que les decía, cómo hacerlo desde el conocimiento, de saber qué es lo que va a pasar con mi cuerpo, si los tomo o si no los tomo, y si es algo que te va a generar bienestar, es muy valioso, me alegra mucho. Y bueno, la pregunta de Natalia me parece súper importante porque también me la he hecho, que es algo que se ha, digamos, alegado, que incluso hay por ahí una ley que habla de como de priorizar también estos procesos, pero entonces, ¿cómo hacemos que esto no sea una desventaja a la hora de buscar, digamos, trabajo? Que ya digan, no, pero entonces eso va a ser una excusa para no trabajar, se van a incapacitar más, que sucede también con los embarazos. Yo creo que eso parte del desconocimiento, que también cuando podemos hablar de esto, compartir que algo realmente está pasando, que no nos lo estamos inventando, que hay pruebas, que tristemente son muy pocos los estudios y las investigaciones al respecto, pero ¿qué pasa? O sea, que si pasa, entonces digamos, compartiendo más del tema, enseñándole a las personas, creo que eso también puede permitir que haya un poco más de empatía hacia lo que sentimos en esos días o buscar no necesariamente descansar por completo, pero sí tener actividades que varíen como de una forma más armónica con el ciclo. Diría que eso es una opción, pero es una lucha que creo que está y que empezamos porque es complejo que se ha tenido en cuenta. Gracias, Cami, por tus respuestas. Bueno, creo que por el momento no tenemos más comentarios. Quisiéramos saber si surge alguna otra duda, comentario o recomendación. Estamos ya pues como a punto de cerrar la sesión, entonces aprovechar también como estos últimos minutos para leerles y escucharles. Hola, ¿cómo están?
No, pues primeramente agradecer mucho por este espacio, ¿cierto? Yo siento que es muy necesario hablar del tema del ciclo menstrual y también pues como en línea a las preguntas reflexivas que nos comparten. Yo siento que también incluso el sanar la relación con nuestro ciclo también está como muy vinculado con la formación, ¿cierto? Que nos ha tocado pues de cierta manera aquellas personas pues menstruantes y que tenemos ciertas, ¿cómo decirlo? Como ciertas... Eh, que nuestro ciclo como tal no ha sido pues como regular, ¿cierto? Y nos vemos como enfrentadas precisamente a lo que nos conversaba Camila acerca de el sentirnos culpables en esos momentos en los que no somos igual de productivas, ¿cierto? Entonces yo siento que parte como por el interés también de estos espacios, muy agradecida y también eh, compartirles pues ya desde mi experiencia ciertos alimentos también que pueden generar de cierta medida que el ciclo menstrual no sea mucho más doloroso. En mi caso, por ejemplo, es la leche, ¿cierto? Y que también el lograr identificar esto pues llevó mucho tiempo, ¿cierto? No es como que se logra identificar rápido precisamente por lo que conversabas y es como que culturalmente se ha visto la menstruación como algo malo, ¿cierto? Entonces se ha visto incluso como un tabú. Entonces de ahí, ¿cierto? Que muchas de las sintomatologías pues que tenemos en la actualidad eh, para conocerlas ha llevado su tiempo, entonces también como para poder tratarlas o sanarlas, es como una búsqueda más bien propia, porque yo siento que de cierta medida, incluso la salud, pues como por así decirlo, no brinda otras alternativas aparte de pastillas para planificar, ¿cierto? Entonces eso ha sido, yo siento, para las personas menstruantes una lucha casi que, eh, pues como de una misma, por así decirlo. No, y les agradezco mucho pues como por el espacio. Cintia, muchas gracias a ti. Eso que dices es muy cierto. Yo también, pues que yo les contaba mi experiencia al principio también precisamente por eso, porque para mí fue una búsqueda que tuve que hacer casi que sola, no tuve como un acompañamiento, porque cuando lo propuse en el médico me dijeron prácticamente que estaba loca, que cómo se me ocurría, que era algo que me estaba permitiendo vivir bien, que porque quería salirme de ahí como de esa comodidad. Y sí, por eso es tan importante como que cada una se escuche eso que dices también de que identificaste que los lácteos te hacen dar más cólicos o te inflaman, eso también es muy valioso, como es un proceso de largo tiempo y que también implica muchos esfuerzos porque es buscar casi que solas esto, por eso estos espacios son tan valiosos, que podamos conversar, como enriquecernos de esas experiencias que a las demás les han funcionado. Entonces, no, muchas gracias a ti también por hacer parte de este espacio. Gracias, Cami. Bueno, para ir cerrando, vamos a darle respuesta también a la pregunta que nos deja Lina Elorza. Y si quieres, Cami, podemos mostrar la próxima diapositiva donde están tus datos, porque creo que por aquí puede surgir como alguna conexión interesante con Natalia, que viene también haciéndose como una pregunta sobre su proyecto de grado y que tiene mucha relación con este tema. Entonces, bueno, Lina nos Listo. pregunta, ¿cómo puedo orientar a mi niña de 9 años para ese proceso de transición en el que va a empezar a vivir su ciclo? Qué lindo, Lina, porque creo que a muchas no tuvimos como esa oportunidad de que alguien nos acompañara como desde este lugar, también por el desconocimiento. No podemos tampoco culpar, digamos, quien no se sepa mucho del tema. Creo que ser muy compasiva con ella, enseñarle la autocompasión desde ya, creo que va a ser muy lindo porque se va a enfrentar claramente a un sistema que le va a exigir muchas cosas y ella va a sentir muchos cambios, sobre todo cuando llega, digamos, la menstruación por primera vez, que empiezan esos ciclos que no son nada regulares, que se siente también como algo que
que es muy incómodo. A mí me pasó que como me vino la menstruación tan chiquita, a mí me incomodaba horrible porque me llegaba justo para los paseos, para las idas a piscina, entonces yo decía, qué rabia, pues esto no me deja como disfrutar. Entonces, poderle decir que es algo bonito, que es su cuerpo también como manifestándole cosas, que va a tener momentos de mucha energía y otros donde no tanto, que esos cambios son normales. Creo que también empezarle a enseñar como desde su lenguaje cómo va a funcionar de ahora en adelante esos cambios que se vienen. Muchas gracias, Cami. Bueno, pues recordarles que en pantalla aparecen los datos de Cami. Si quieren entrar en contacto con ella, está su correo, su WhatsApp. Sabemos que este tema pues como que genera muchas preguntas, ¿cierto? Muchas reflexiones. Lo importante es que podamos tener como un puente de comunicación siempre abierto y disponible. Como saben, ya hicieron algunas recomendaciones también de espacios de ciudad donde ustedes se pueden poner en contacto, que son iniciativas muy interesantes y con la sensibilidad también pues como de acompañar en estos procesos como iniciación o también de reflexión. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada. Posterior a la charla, pues les estaremos enviando a sus correos con los cuales se inscribieron, les estaremos enviando la grabación y también adjunto la presentación para que ustedes puedan seguir consultando el material. Sin embargo, la charla también queda montada por el canal de Hoy Arroba en YouTube para que lo puedan consultar en el momento que deseen o quizá también compartir pues con otras personas o comunidad de interés. Aprovecho también este espacio para invitarlos a un evento que tenemos la próxima semana. Se llama Acércate a la inteligencia artificial generativa. Este espacio está dirigido específicamente a estudiantes. Será por medio de Zoom, o sea, en modalidad virtual, el martes 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Así que si por aquí hay comunidad de estudiantes, súper bienvenidos y bienvenidas a que se inscriban. Por el chat les dejé el enlace. Es un espacio muy interesante también de conversación, creación y reflexión a través de la IA generativa y que sabemos pues que nos encantaría que ustedes pudieran estar ahí también como para escuchar y retroalimentar este proceso y este tema pues que está como en tanto movimiento. De nuevo, gracias a Cami por su valiosa intervención, por todos sus conocimientos, saberes, por traernos aquí también ese diálogo desde la experiencia personal que creo que muchas y otras personas también que se reconocen como menstruantes nos sentimos reconocidas en este espacio. Recordarles que esta estrategia de Enseño Porque Quiero tiene un espacio también para que ustedes se inscriban, pueden consultarlo, les voy a compartir por el chat el enlace para que puedan acceder allí y si quieren postularse, tienen propuestas o temas que les apasione enseñar, pues aquí estaremos también como encantadas de poder recibir sus propuestas. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, quisiera hacer una intervención final o vamos dando también como cierre a este espacio. O si Cami también quisiera decir algo. No, agradecerles mucho por el espacio. Me alegra mucho siempre poder hablar de este tema porque sé que no es muy común conversarlo y siempre hay mucho que podemos aprender también de escucharnos y de conversarlo. Aquí quedan mis datos que se me había olvidado ponerlos. Está mi WhatsApp personal. En redes sociales está pues de la colectiva, que es Plural y Disruptivo. Ahí estamos varios chicos, pero pueden escribir en caso de que quieran contactarse conmigo o con algún otro. Ahí estamos y mi correo personal también en caso de que sea la forma de comunicarse de ustedes. Y muchas gracias. Gracias, Cami. Bueno, que tengan un feliz día, un excelente fin de semana y esperemos que se vayan con muchas preguntas también y como reflexiones interesantes sobre su cuerpo y sobre el vivir cíclicamente también, pues como en este sistema que a veces nos demanda tantas exigencias. Entonces, un hasta luego. Por aquí ya les dejé la información. Espero también poder leerles con sus postulaciones en Enseño porque quiero. Hasta luego. Muchas gracias.